Bueno, muchachos, nos acercamos al quinto ejercicio para que no nos quede nada pendiente, para que no nos quede nada pendiente. Bueno, recordemos que no lo voy a escribir para que nos ahorre tiempo porque los videos están muy largos y ya aprendimos a, digamos, que ingresar los datos. Ya todos sabemos ingresar los datos. Entonces, lo primero que definimos esto como una función. ¿Para qué lo definimos? Porque podría llamar la función calcular factorial. ¿Qué es un factorial? Por ejemplo, el factorial de 5. Perdón, aquí. El factorial de 5. El factorial de 5. 5 factorial es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿cierto? 5 por 4, 20 por 3, 60, por 2, 120, por 1, 120. Entonces me dice que es 120. Es la multiplicación de todos los números desde el 1 hasta el 5. El factorial de 6, lo mismo, pero desde el 6. 6 y por factorial de 5. O sea, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, ¿cierto? Entonces me daría 120 por 6, ¿cierto? 120, 100 por 6 es 600 y 6 por 2, 12, sería más o menos 720. Ahí está, ¿cierto? Pero digamos que no nos interesa, no, sí nos interesa saber qué factorial, porque deben entender qué factorial para poder entender el código. Entonces, lo primero, recuerden que estas son aclaraciones que las hacemos para nosotros mismos cuando estamos construyendo el, el código. El código. Entonces le decimos, le vamos a pedir a la persona que ingrese un número, ¿cierto? Ojalá el número no sea tan grande para que el factorial no sea tan inmenso. Ese número es una variable, por eso lleva un igual, pero este quiere decir que es un entero. Y el input quiere decir que es el dato que ingrese el usuario es el que vamos a tomar para trabajar. Por eso le damos un letrero inicial que diga ingresa un número para calcular su número factorial, ¿cierto? Entonces a él le aparece este letrero acá. Ingresa un número para calcular su número factorial. Y él ingresa, por ejemplo, el 5. Entonces se le calcula el número factorial. ¿Listo? Entonces, al ingresar un número, porque él puede ingresar un número del 0, ¿cierto? Factorial de 0, todos sabemos que es 1. Pero si es menor que 0, si es menos 1, si es menos 2, no se le puede calcular el factorial. Entonces, le debo preguntar si ese número es menor de 0. Si es menor de 0 porque es un entero negativo, ¿cierto? Sabemos que esos números, por ser es un entero, pero negativo. Si es entero negativo, entonces el programa no puede correr. Entonces, le debe decir que ese número no se puede calcular. No se puede calcular el factorial del número porque el número que ingresaste es negativo, ¿cierto? ¿Cómo así que negativo? Sí, porque es menor que cero. Entonces, como es menor que cero, entonces es un número negativo, ¿cierto? Y le tengo que decir que me detenga el programa ahí, porque si no, entonces él queda como en un error permanente. Para eso utilizo el return. Return es para que suspenda el programa, ¿cierto? Suspenda el programa. Ahí le dé el letrero que lo calculó mal y lo detenga. Bueno, y yo le debo volver a preguntar que ingrese un número. Entonces, para contar el factorial, debo contar desde, digamos que, factorial de 0. Factorial de 0 es 1, o sea, debo empezar a contar desde 1, ¿cierto? Y le doy la orden de que me calcule por un bucle o por un ciclo while eh, ese factorial. Entonces, ¿cómo me lo va a calcular? Lo primero que me hace es preguntar si ese número es mayor que 1. Si el número es mayor que 1, ¿cierto? Todos sabemos que factorial de 0 es 1 y factorial de 1 es 1. Entonces, si ese número es mayor de 1, entonces coja la variable factorial y multiplícala por la variable número, ¿cierto? Que lo haga y a ese número ingresado le voy restando 1 y se repite el ciclo y se repite el ciclo. Entonces, por ejemplo, ingreso el número 5. Ingreso el número 5. ¿Cierto? Entonces debo calcular 5 factorial. Entonces él me pregunta que si 5 es mayor que 1. Entonces si 5 es mayor que 1, sí, entonces lo multiplica por, por factorial, ¿cierto? Y factorial vale 1, ¿cierto?
Entonces me queda 5, me queda 5. Y luego a este 5 le resta 1, ¿cierto? Y lo multiplica por este 1 va a ser factorial. Y luego a ese 4 le resta 1 y lo multiplica, ese va a ser el nuevo factorial y así sucesivamente hasta que no se cumpla la condición esta, ¿cierto? Hasta que no se cumpla que 5 sea mayor. Entonces, cuando eso se cumple ya, cuando termine de hacer todo ese cálculo, él me debe imprimir en cadena o concatenado, concadenado este letrero con este resultado, que es factorial. ¿Cuál es factorial? El último número, que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y me debe decir que esto es 20, 60, 120. Me debe decir que esto es 120. ¿Cierto? Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Pero ahí lo explicamos de rapidez, ¿cierto? Pero ustedes saben que eso es todo un poquito más. Entonces, mire, ingrese un número para calcular el factorial. Entonces yo le voy a decir que es 5 y le doy enter y me dice que el factorial es 120, ¿cierto? Lo voy a eliminar acá. Le voy a decir, me dice que 6. Habíamos dicho que 720. Mírenlo acá, 720, ¿cierto? Bueno, pero si le pido un número negativo, por ejemplo, menos uno, entonces él dice no se puede calcular el número factorial por ser un número negativo, el ingresado, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí está, ¿cierto? Ahí está, ahí está. Ahí está la prueba de el factorial de 1, pues es 1, ¿cierto? Vamos a ver, a ver qué me parece con el 0. El factorial de 0 es 1, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Este es un ciclo while, ¿cierto? Para el problema de calcular un número factorial. Pero para poder montar ese número factorial, tengo que entender que es un número factorial. Este es un concepto de matemática, de estadística, que lo vemos en 11 cuando calculamos variaciones, combinaciones y permutaciones, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, este proyecto Maker también nos permite repasar estadística. Ah, bueno, ¿qué pasa si el número es mucho más grande? No, pues si el resultado es mucho más grande. Vamos a decir, por ejemplo, 21, que 21 es una exageración. Imagínense, miren todo el número que me da con 21. ¿Cierto? Porque es el 21 por el 20 por el 19 por el 18 por el 17 por el 16 por el 15 por el 14 por el 13 por el 11 por el 12 por el 11 por el 10 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces ahí ya aprendimos cuál es el factorial de un número. Este ejercicio es el número 5 de nuestro proyecto Maker del taller 3, que nos quedó de tarea en la última clase. Este es el ejercicio correspondiente a Carlos. Espero que Carlos para el martes nos lo pueda explicar bien desmenuzadito, lo coloquen allí, lo prueben y se den cuenta de que sirve, de que corre y de que funciona. Acuérdense que estamos tratando de crecer en programación y en capacidad intelectual, en todo lo que hacemos, en matemáticas, en español, en filosofía, porque para tener un pensamiento crítico adecuado, debemos nutrir nuestra mente de cosas que nos den criterio.